Mi nombre es Eva María Salinas Miralles, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Llevo 25 años dedicándome a la investigación y eso me ha permitido estar en el Sistema Nacional de Investigadores, ingresar al nivel 3 recientemente y me apasiona el campo de la inmunología, particularmente el estudio de las alergias. Hola doctora, mi nombre es César, soy investigador y es un gusto estar con usted aquí platicando sobre el tema de alergias, dermatitis y sus soluciones. Me gustaría empezar el tema hablando de lo que son las alergias. Como yo sé que usted es un referente a nivel internacional, me gustaría mucho que nos platicara cómo es este campo y me gustaría empezar con la primera pregunta que ¿es normal tener una alergia? Hola César, buenas tardes. Bueno, no es normal tener una alergia. Una alergia es una condición patológica, es decir, es una enfermedad. Lo que sí es bastante común. Más o menos podemos decir que prácticamente el 40% de la población mundial, que es una cifra altísima de personas, sufren algún tipo de alergia. Sí, existen diferentes tipos, desde lo que es la alergia alimenticia, el asma, la dermatitis atópica, la rinitis, que es muy común, la urticaria. Entonces, normalmente son condiciones que se asocian unas a otras, es decir, una misma persona puede iniciar con un proceso alérgico en la piel, como es la dermatitis, luego avanzarle ya en edades un poquito posteriores de la vida a lo que es una rinitis, asma, pero la verdad no es normal, pero sí es frecuente, bastante frecuente. Y una pregunta que a la audiencia le gustaría escuchar, ¿nos podemos volver alérgicos? Sí, claro. Las alergias, la mayor parte de ellas suelen aparecer cuando uno es pequeño, en la infancia, en los primeros años de vida, sobre todo aquellas alergias que se relacionan con una condición, un factor genético, es decir, que es una predisposición a desarrollar la alergia heredada. Esas suelen aparecer en los primeros años de vida, en lo que conocemos como la infancia. Sin embargo, hay personas que la desarrollan ya en edad adulta. ¿Sí? Se puede dar en ambas condiciones, desde un inicio o se pueden generar ya más tarde. Ah, ya. Y me gustaría saber, o sea, uno ve una alergia como algo que le pasa a una persona, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo se genera ese mecanismo? Sí, es una condición, es muy curioso porque lo que genera la alergia realmente es el sistema que tiene nuestro cuerpo para protegernos, que es el que conocemos como sistema inmune. Entonces, el sistema inmune, su principal función es evitar que nos enfermemos, es decir, defendernos de los microorganismos que causan enfermedades, lo que son los virus, las bacterias, otro tipo de patógenos. ¿Sí? Pero ese mismo sistema inmune, en algunos casos, pues puede generar respuestas que conocemos como exageradas o inclusive respuestas erróneas y activarse y responder frente a sustancias que sí son extrañas para nuestro cuerpo, pero no son dañinas, como es el caso de las sustancias que generan las alergias. Aquí lo curioso es que nuestro sistema inmune, nuestro sistema de protección, está preparado para tolerar, es la palabra que se usa técnicamente, es decir, no responder si algo es extraño a nuestro cuerpo, pero no nos hace daño. Así, para verlo de una manera muy sencilla, el sistema de protección que tiene nuestro cuerpo es capaz de reconocer lo que es nuestro y lo que no es nuestro. Entonces, si reconoce algo que es nuestro, que forma parte de nuestro cuerpo, debe de aceptarlo, debe de tolerarlo y no debe de responder. De ahí en adelante, todo lo que es ajeno a nuestro cuerpo, para el sistema inmune es algo extraño. Entonces, debe de responder y reaccionar para protegernos, siempre y cuando esa cosa extraña sea capaz de hacernos un daño, como es el caso de las infecciones, como es el caso de las bacterias, los virus, los que generan infección. De tal manera que pues, las sustancias que generan alergias, como puede ser el polen, como pueden ser algunos componentes de los alimentos, sí son ajenos o extraños a nuestro cuerpo, sin embargo, no son dañinos. Por lo tanto, debería de tolerarlos. No debería de generar estas respuestas tan exageradas que constituyen las alergias. Y eso nos podría dar una pista de que se puede controlar o quitar una alergia. Curar del todo es complicado. Sí se pueden tratar, obviamente, disminuir los síntomas
que tiene la persona que padece la alergia, pero una curación así como tal a la fecha no existe. Existen algunos tratamientos que comúnmente los conocen como vacunas para las alergias, que son un tipo de inmunoterapias, donde sí se logra cambiar esa, podemos decir, esa manera que tiene el sistema inmune de reconocer a esa sustancia que está causando la alergia y que poco a poco la vaya tolerando. Es decir, no vaya respondiendo de esta manera tan excesiva frente a la sustancia alergénica. Normalmente todas estas moléculas o sustancias que generan las alergias las conocemos como alérgenos. Entonces sí se puede hacer que poco a poco el cuerpo vaya tolerando esos alérgenos y no responda de esa manera tan exagerada. Pero curar al 100 es un poquito complicado todavía con las terapias o con los tratamientos que tenemos hasta ahora. La mayor parte de los tratamientos para las alergias lo que buscan es quitar la sintomatología del paciente. Por ejemplo, si es una persona que tiene asma y cuando sale al jardín y inhala el polen y es alérgico al polen, el asma se lo genera el polen, lo que hace el tratamiento que se le da, normalmente con el asma lo que ocurre es que las vías respiratorias se cierran y hay dificultad para respirar. Hay una gran cantidad de moco que se produce en todas las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, y eso hace que no se pueda respirar bien, además de la inflamación que se produce a nivel pulmonar. Entonces, ¿cómo se trata? Pues eliminando esa inflamación, como son con la administración de corticosteroides, y abriendo las vías aéreas para que aumentando el diámetro de los bronquios para que la persona pueda respirar bien. Entonces realmente está tratando la sintomatología, lo que siente la persona cuando entra en contacto con el polen, en este caso, pero no se está curando. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vuelva a salir otro día diferente al jardín y vuelva a inhalar el polen va a tener la misma reacción. Y con el tiempo las reacciones cada vez son más intensas y aparte se va quedando siempre algo de daño en el tejido afectado. Todo va a depender mucho del tipo de alergia. Por ejemplo, hay alergias que afectan la piel, como es el caso de la dermatitis. Ahí la manifestación la tenemos en piel, con enrojecimiento, con picor, con inflamación. Sí, hay otras alergias que afectan las vías respiratorias, como es el caso del asma. Entonces ahí la manifestación la vamos a tener pues, a nivel del sistema respiratorio. Cuando es una alergia alimenticia, pues es al ingerir un alimento que se genera esa respuesta tan exagerada frente a algún componente del alimento y la manifestación pues la tenemos a nivel del sistema digestivo. Entonces pues aparece la incomodidad intestinal, van acompañados a veces de diarrea. Entonces la manifestación está muy vinculada al tipo de alergia y también a la manera en la que esa sustancia, ese alérgeno, entra a nuestro cuerpo. Si entra por contacto por la piel, pues vamos a tener la manifestación cutánea. Si entra por las vías respiratorias, como es el caso del polen, sí, entonces tenemos la manifestación a nivel del sistema respiratorio. Si lo ingerimos como parte de un alimento, la manifestación entonces ocurre a nivel del sistema digestivo. Y una pregunta que podría surgir entre las audiencias que tenemos niños pequeños es, ¿cómo podemos lidiar con las alergias en los niños? Sí, es un tema complicado porque aparte, como te comentaba, pues son enfermedades que aparecen en la infancia en su mayoría. Pues aquí es cuestión de, obviamente, una vez que se identifica que tiene una sintomatología o que tiene manifestaciones de tipo alérgico, pues acudir con el especialista para que le haga el diagnóstico adecuado. En el caso de las alergias es muy importante saber a qué es un alérgico. ¿Sí? Porque una de las principales formas, que a veces es complicado, pero sí es muy efectiva, de evitar la alergia es evitar el contacto con la sustancia que genera la alergia. Si, por ejemplo, uno genera alergia a un medicamento, es relativamente sencillo porque simplemente sabe que no debe de ponerse ese medicamento o ingerir ese medicamento. Ahora, cuando hablamos del polen, que lo tenemos en el medio ambiente, o cuando hablamos del polvo, es muy complicado porque uno no se puede aislar o aislar a sus hijos en una burbujita para que no entre en el contacto con esa sustancia. Entonces, sí es importante saber a qué se es alérgico, porque
pues nos puede ayudar a seguir estrategias para evitar el contacto con esa sustancia y evitar, por lo tanto, la respuesta alérgica. Y los tratamientos, como yo te decía, básicos es para los síntomas, es decir, pues para evitar ese problema a la hora de respirar, la gente que tiene rinitis, que tiende a tener mucha congestión en vías aéreas superiores, inflamación en los ojos, pues tratar también esa sintomatología. Y existen algunas formas de ir poco a poco intentando que el sistema inmune tolere, ¿sí?, esos alérgenos, y eso solamente con un especialista, que es el que puede administrar ese tipo de tratamientos. Y, por ejemplo, si quisiéramos tener algunas medidas de prevención caseras o remedios naturales, ¿uno los puede seguir? Si hay algunos remedios, podemos decir, o algunos tipos de costumbres, ¿sí?, que pueden ayudar a evitar un poquito una reacción pues, más fuerte. ¿Sí? No a curarlas, insisto, y menos con un remedio casero, pero sí, por ejemplo, cuando hablamos de problemas respiratorios, pues el humo del tabaco hace que tengas más problemas para respirar, ¿sí? Pensando en un niño que pueda tener asma. Tener muy bien humidificada una habitación, también la humedad en el ambiente hace que sea más fácil respirar. También hay algunos como extractos de plantas que pueden ayudar, por ejemplo, el té contiene una sustancia que se llama tiofilina, muy parecida a la cafeína que contiene el café, que se han visto que tienen capacidad para aumentar un poquito o dilatar las vías respiratorias y puede facilitar la respiración. Entonces, obviamente en pequeñas dosis, ¿sí?, o en ciertas dosis. Entonces, sí hay ciertos remedios naturales, podemos decir, que pueden ayudar a facilitar un poquito la vida del niño que tiene ya la alergia. Y pues también muy importante pues un buen estilo de vida, es decir, una buena alimentación, sobre todo pensando en que la alimentación ayuda a que tenga un buen sistema digestivo y una buena microbiota en el intestino, es decir, que las bacterias que todos tenemos en el intestino sean bacterias de las que llamamos buenas o benéficas, que sí se han visto que cuando uno tiene una microbiota, es decir, bacterias, una gran cantidad de bacterias buenas en el intestino, ayuda a regular pues otros órganos o la función de otros sistemas del cuerpo, como pueden ser los pulmones, como puede ser la piel. Por lo tanto, sí es adecuado pues, llevar un estilo sano de vida, ¿sí? Ok. Ahora me gustaría entrar en el campo del tema de la piel. A mucha gente nos pasa que tenemos la piel muy reseca. ¿Eso por qué se debe? Sí, bueno, la resequedad del ambiente en la ciudad en la que vivimos, que es extremadamente seca, aquí en Aguascalientes es muy común que la piel, las mucosas, las sintamos muy secas, y ahí lo que hay que hacer, obviamente aparte de una buena hidratación, es también utilizar una crema hidratante, un emoliente, es decir, sustancias que ayuden a mejorar la hidratación de la piel. Son cremas hidratantes que hay de muchos tipos, ¿sí?, y todas son buenas para ayudar a eso, a tener la piel lo más sana posible, porque hay que tener en cuenta que a través de la piel, si está muy reseca, es por donde pueden entrar muchas de estas sustancias que generan las alergias. Entonces es importante tener la piel bien hidratada para que sí forme una capa que realmente sea impermeable y que pues, evite que puedan entrar sustancias al interior de nuestro cuerpo y detonar estas reacciones. Y, por ejemplo, hay personas que se les irrita mucho la piel. Por ejemplo, a mi niño le pasa mucho que a lo mejor con la fricción o así, ya Ujú, trae la piel irritada. ujú. ¿Cómo sucede eso? Bueno, la piel está preparada para, como te comentaba, para ser una barrera que impide que entre cualquier agente externo a nuestro cuerpo. Está formada por muchas capitas de células, pero estas están integradas pues, por diferentes elementos, por ejemplo, por una serie de lípidos, ácidos grasos o ceramidas, sí que es lo que le dan esa protección externa a la piel, muchas otras proteínas que hacen a la manera como de un escudo que protegen las células. Pero
el uso, por ejemplo, de algunos jabones, algunos detergentes, el lavado continuo que nosotros hacemos de las manos, de nuestro cuerpo. Es bueno, obviamente, el aseo, es bueno lavarse con jabón o frotarse las manos con jabón, pero todo en exceso sí puede llegar a afectar la piel. Entonces, hay que intentar como tener un equilibrio, ¿no?, en lo que es el aseo personal, porque a veces nos pasamos y con esa intención de evitar cualquier sustancia, cualquier bichito, cualquier patógeno, si tenemos un lavado en exceso, perdemos todas esas grasitas que forman parte de la piel y que son buenas, son parte de nuestra piel, que nos ayudan a protegernos, y eso hace que la piel esté muy sensible a al entrar en contacto con cualquier sustancia. ¿Sí? Y aparecen pues enseguida esos enrojecimientos. También, por ejemplo, cuando uno pues tiende a usar ropa como muy apretada o ropa que le talle un poquito la piel, pues esa fricción pues puede generar como un pequeño daño y detonar esa sensibilidad. Aún así, pues hay muchos tipos de pieles y pues hay personas con piel un poquito más sensible desde que nacen y personas que tienen una piel pues que aguanta un poquito más. Entonces también es algo inherente o algo propio de cada individuo. Otro fenómeno que he notado es la comezón. Muchas Ujú. personas sufren de comezón en la piel y yo me he dado cuenta que cuando como atún, inmediatamente me empieza a dar comezón en las manos. Ok. ¿Tiene algo que ver o alguna conexión del intestino o la piel? ¿Qué está pasando ahí? Sí hay una conexión, así como tú has dicho, entre lo que uno ingiere, los alimentos que ingiere, y una manifestación que puede aparecer en la piel. O sea, así como tú dices, como atún y me pica la piel del brazo o me pican las manos, ¿sí? Sí existe esa conexión. Hay que tener en cuenta que la piel pues, tiene muchas terminales nerviosas que llegan a la parte más interna, una de las capas más internas, que se llama dermis, ¿sí? Y pueden inducir esa sensación de, que nosotros decimos picazón, que conocemos técnicamente como prurito, pero es esa sensación que no puedo evitar de rascarme, ¿no? Entonces sí existe esa conexión. De hecho, una de las manifestaciones de la gente que tiene alergia a componentes de los alimentos es que puede tener picazón en la piel después de ingerir el alimento. Habría que ver en el caso particular de cada quien si realmente es una condición de tipo alérgico, porque el prurito tiene, el picor o el comezón, tiene muchos orígenes diferentes, no solamente alérgico, ¿sí? Pero sí ya sabemos que está muy claro que existe una conexión entre el intestino, es decir, lo que uno ingiere y la reacción que puede haber a nivel intestinal y lo que ocurre a nivel de piel. Ah, ya. Ahora, me gustaría entrar en el campo de la dermatitis. Ujú. Creo que la dermatitis es un tema que a muchas personas nos sucede, me incluyo, y nos gustaría saber por qué pasa eso o por qué sufrimos de esa enfermedad. Sí, mira, la dermatitis, como el nombre indica, dermatitis quiere decir inflamación en la piel, ¿sí? Entonces puede tener muchísimos orígenes. Puede ser de tipo alérgico, que entonces estaríamos hablando de una dermatitis atópica. El término atópico quiere decir eso, que tiene un trasfondo genético de que esa persona pues, tiene esa facilidad, ¿no?, para generar la alergia. Entonces, la dermatitis atópica se debe a que en contacto con sustancias del medio ambiente, como puede ser el polen o puede ser algunos ácaros que están formando parte del polvo o las caspas de los pelos de los animales, esas sustancias en contacto con la piel, porque normalmente va acompañado de que hay alguna, podemos decir, alguna alteración de la piel en esa barrera que debe de formar, esas sustancias pueden entrar y desencadenar la respuesta alérgica, ¿sí? Eso es un tipo de dermatitis de tipo alérgico. Pero existen otras dermatitis que pueden tener otro origen diferente. Por ejemplo, es muy común en los niños pequeños, sobre todo los niños que todavía usan pañal, la que llaman dermatitis del pañal, ¿sí? Es el origen más bien es porque es una zona, bueno, puede tener diferentes causas, pero es una zona que suele estar muy húmeda porque no se transpira mucho por el pañal. Y el acúmulo de humedad en esa zona y la piel más sensible que tienen pues, los recién nacidos o los niños pequeños facilita que se irrite y también facilita el crecimiento también de algunos hongos que pueden llegar a generar
o algunas bacterias que pueden llegar a generar esa irritación. Entonces, hablar de dermatitis es un mundo muy grande, o sea, son diferentes las condiciones que nos pueden llevar a inflamación en la piel, ¿sí? Nosotros estudiamos más la parte alérgica o la que tiene ese origen alérgico, pero pueden estar causadas inclusive hasta por un proceso infeccioso, ¿sí?, que dé lugar a esa inflamación en la piel y pues es una dermatitis asociada a la infección, ¿sí? Entonces puede tener diferentes orígenes. Y en general, casi todos van acompañados de picazón. O sea, sí es un síntoma que suele ser común en casi todos ellos. Normalmente, por lo mismo de la inflamación, se pone roja la zona, se enrojece porque llega como más sangre, o sea, los vasos sanguíneos se hacen un poquito más grandes en su diámetro, llega más sangre, por eso se ve como enrojecido y suele estar acompañado de mucho picazón, mucho prurito. ¿Y se recomienda dar tratamientos caseros o es más recomendable acudir con un médico? Yo pienso que lo más adecuado es acudir con el especialista, con el médico, que nos diga cuál es el origen de esa inflamación que tenemos a nivel de la piel y que nos dé el tratamiento más adecuado, porque no todos los tratamientos nos van a servir para todos los tipos de dermatitis. Entonces, si es una dermatitis de origen alérgico, pues hay que tratar esa respuesta tan fuerte que hace el sistema inmune, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, el uso de los antihistamínicos, está muy vinculado a esas dermatitis de origen alérgico, o otros medicamentos que lo que hacen es bloquear algunas moléculas del sistema inmune que están ahí alteradas y están dándonos la lata a nivel de la piel, ¿sí? Mientras que si es una dermatitis por otro origen, por ejemplo la dermatitis de pañal, una dermatitis seborreica, es decir, por otro origen diferente, pues hay que tratar la causa, ¿sí? Entonces, lo conveniente es tener un diagnóstico. Y una vez que ya tenemos un diagnóstico y un tratamiento, sí existen pues, algunos sistemas que uno puede implementar en su casa y que ayudan pues, a aliviar un poquito el prurito. Hay gente que le funciona mucho, por ejemplo, aplicarse un poquito de frío en la zona. Eso ya va a depender del tipo de dermatitis, ¿no? Los remedios un poco más caseros que la persona se puede aplicar. Lo que suele ser importante en todos los casos es tener una buena hidratación, porque el mero hecho de tener la piel seca, sin infección, sin alergia, sin nada, piel seca, genera picazón. Eso ya está muy demostrado. Entonces, algo tan sencillo como una buena hidratación, es decir, después del baño aplicarse una crema hidratante, ayuda a calmar y a evitar el picazón, ¿sí? Sí, mencionó lo que era la dermatitis seborreica. Así es. ¿En qué consiste? Esa se asocia a un exceso de producción de grasa. Todos producimos grasa en la piel y es buena la grasa en la piel, porque tiene también su efecto protector y su efecto de mantener una piel sana, ¿sí? Pero en exceso, bajo algunas condiciones, por ejemplo, a veces los recién nacidos que tienen un exceso, una producción excesiva de grasa, o por otras condiciones, se pueden llegar a formar como pequeñas escamitas acompañando a ese exceso de grasa en la piel, que muchas veces en el cuero cabelludo aparece como caspa, también asociado a esa dermatitis seborreica, y que también genera mucho picor. Pero en ese caso no es una respuesta, por ejemplo, de tipo alérgico, no es un ejemplo, sino que es una respuesta por una producción excesiva de grasa, ¿sí? Por eso se le llama seborreica. Entonces, por eso sí es importante saber qué tipo de problema es, de dermatitis es para poder darle el tratamiento que sea más conveniente. A mí me gustaría ahora entrar más profundo en lo que es la dermatitis atópica. ¿Por qué causa tantos problemas? Mira, la dermatitis atópica es una de esas alergias que aparecen en edades muy tempranas, ¿sí? Es de las primeritas en aparecer. De hecho, muchos de los niños que padecen dermatitis atópica les puede desaparecer. Es así, les desaparece, pero a veces se convierte en otra alergia. Déjame te platico un poquito de eso porque es muy interesante. Es lo que conocemos como la marcha atópica. Eso quiere decir que en la infancia empiezan a aparecer manifestaciones alérgicas en la piel, que es la dermatitis atópica, y conforme el niño va creciendo, se le va un poco calmando esa dermatitis, pero empieza a aparecer rinitis,
que es una alergia pues, en vías respiratorias superiores, o empieza a desarrollar asma, que ya es alergia que afecta los pulmones. Entonces, por eso le llamamos, o se le llama marcha atópica, ¿sí? Porque va pasando de una condición a otra, por lo mismo de que hay un factor genético ahí muy importante. Entonces, una vez que se desencadena la primera, se pueden desencadenar las demás respuestas alérgicas. Entonces, la dermatitis suele aparecer, como te decía, en edades muy tempranas, en la infancia, y pues sí es una condición que afecta, no es una condición que podamos decir que ponga en riesgo la vida del niño, pero sí afecta mucho a su calidad de vida. En primer lugar, por el gran comezón que genera, y es muy difícil que un adulto controle a veces el comezón, pues más complicado a veces en los niños. Y esas ganas irresistibles que tiene uno de rascarse y que termina rascándose, muchas veces no se controlan porque en la noche es cuando más comezón suele sentir uno y inconscientemente se rasca. Y ahí el problema es que el hecho de rascarse empeora todavía más la inflamación de la piel y es como un pescado que se muerde la cola, o sea, no puede uno dejar de rascarse, se rasca y se le empeora, entonces le da más comezón y así es continuo. Entonces, tiene esa peculiaridad que es difícil de controlar, afecta a veces, muchas veces inclusive al sueño, ¿sí? Y pues si no hay un buen descanso, los niños después no tienen un buen rendimiento en el colegio, en las escuelas. Y también es una condición que, bueno, pues se puede tratar. Existen tratamientos tanto para quitar la inflamación como para quitar la comezón, pero como es algo crónico, es decir, que dura mucho tiempo, y algunos de estos tratamientos pues, pueden tener, si se dan durante periodos muy prolongados, algunos efectos secundarios, pues hay que estar como que se da el tratamiento, se descansa un tiempo, se le vuelve a dar, es decir, una pauta así de ir alternando el tratamiento con un descanso y así otro tratamiento, porque suelen ser condiciones a veces que duran muchos años, ¿sí? Y sí es cierto que a veces con el cambio hormonal durante la adolescencia hay niños que les desaparece de manera espontánea la dermatitis. Sí, eso es algo que también se ha visto y bueno, es la ventaja que le vemos de alguna manera a esta alergia, que sí hay algunas personas en las cuales que han seguido un buen tratamiento y que se mantienen hidratadas, que es algo muy importante, que sí han llegado a tener una mejoría, inclusive les desaparece cuando llegan a la adolescencia. Bueno, yo creo que este tema es muy interesante, pero también me gustaría abordar sus líneas de investigación que tienen que ver mucho con estos temas precisamente de lo que son alergias, dermatitis, específicamente atópica. Y me gustaría que nos contara qué avances se tienen científicamente, qué se ha hecho y a qué soluciones están llegando para poder conocer ahora sí que en concreto su expertise, sus temas, sus líneas. Es algo que a mí me emociona conocer mucho. Sí, mira, curiosamente o precisamente ese es el tema que a nosotros nos interesa, que es la dermatitis atópica, por lo mismo que te platicaba de que los tratamientos son muy largos, afectan sobre todo a niños y bueno, pues todos sabemos que los corticosteroides tienen su acción benéfica como medicinas que son, pero también tienen, si se administran durante mucho tiempo, pueden tener efectos secundarios, efectos colaterales, y son uno de los tratamientos base de la dermatitis atópica, ¿sí? Entonces, nosotros estamos interesados en buscar nuevos tratamientos que puedan inclusive no solamente darse una vez que la enfermedad ya aparece, es decir, una vez que la persona ya ha tenido esas reacciones en la piel y ya se sabe que tiene dermatitis para tratarla, sino también pensando en que son enfermedades que tienen predisposición genética, es decir, que si tenemos papás con alergias, los hijos probablemente las vayan a tener, buscar tratamientos que puedan ser preventivos, obviamente tratamientos naturales. Nosotros nos enfocamos sobre todo en lo que son alimentos funcionales, es decir, alimentos o elementos, componentes de los alimentos que se han visto que cuando se administran en determinadas cantidades tienen un efecto benéfico en la salud, pueden ayudar a prevenir o a tratar las enfermedades. Entonces, en esa línea fue que empezamos a trabajar
con un fragmento de una proteína que se obtiene de la leche de la vaca. Entonces, ¿De la leche de la vaca normal? Leche de la vaca normal, okay. ¿sí? Hay una proteína de la leche de la vaca que se llama capacaseína, y de toda esa proteína podemos romperla y generar un pedacito, ¿sí? Y con ese pedacito que llamamos GMP es con el que nosotros empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con él porque ya habían otros grupos de investigación trabajando con este fragmento, con este GMP, y se habían dado cuenta que en otros modelos diferentes, no en modelos de alergia, pero en otros modelos donde también había una inflamación de por medio, una respuesta excesiva del sistema inmune y con mucha inflamación, cuando administraban en sus animales de experimentación este GMP, veían que modulaba a la baja, es decir, regulaba o inhibía la respuesta inflamatoria. Entonces, viendo todo eso, y nosotros ya tenemos pues, experiencia trabajando con modelos de alergia experimentales, nosotros hacemos investigación básica, pues pensamos, bueno, pues si es capaz de regular la respuesta inflamatoria, hay que ver si puede modular o disminuir la respuesta alérgica, que realmente es una respuesta inflamatoria generado por un alérgeno, pero es una respuesta inflamatoria. Entonces fue que empezamos a hacer los primeros ensayos. Los primeros modelitos con los que trabajamos no fueron de dermatitis, empezamos con modelos de urticaria, que es otra alergia, también cutánea, también de la piel, y con modelos de anafilaxia, que esa es una alergia sistémica, es decir, que afecta a todo el cuerpo. Es muy compleja, porque aparte es rapidísima. O sea, por ejemplo, la gente que tiene alergias a algunos medicamentos y se los inyectan por vía intravenosa, es decir, que se distribuye por todo el cuerpo, la reacción anafiláctica o anafilaxis, que así se llama, aparece en minutos. Y si no la controlas en minutos puede ser peligrosa, puede ser fatal. Entonces, eran como dos modelos, uno en piel y una alergia como menos severa, y otro modelo muy severo, ¿sí? Y vimos que tenía un efecto positivo, es decir, que cuando nuestros animalitos que desarrollaban esas respuestas alérgicas, nosotros les dábamos por vía oral, que así es como se lo administramos, el GMP, veíamos una disminución en la respuesta inmune y en la respuesta de tipo alérgica, en la respuesta inflamatoria. Entonces, esos fueron como los primeros resultados que nos dijeron, bueno, o sea, sí está funcionando, ¿sí? Y siempre nos ha interesado mucho la dermatitis, por esto que te platico de que es el inicio de la marcha atópica. Entonces, si nosotros logramos desarrollar un tratamiento que prevenga el desarrollo de la dermatitis, estás evitando que una persona no solo genere dermatitis, sino que más adelante ya no genere asma o no genere rinitis, porque están, como te decía, interconectadas. Y de una el paciente pasa a otra. Entonces, por eso fue que empezamos a desarrollar estos modelos de dermatitis en animales de experimentación, y veíamos que cuando se lo administrábamos vía oral les disminuía muchísimo el prurito, o sea, el comezón que sentían los animales, disminuía la respuesta inflamatoria. Tenemos diferentes métodos o técnicas para medir inflamación y veíamos que disminuía, y disminuía también esa activación excesiva del sistema inmune que podemos medir utilizando una serie de variables o de parámetros que ya están bien caracterizados, que son típicos de la alergia, y veíamos que disminuían. Lo bonito aquí es que no solamente disminuían cuando ya estaba establecida la enfermedad, es decir, yo hago primero a mi animalito alérgico y después le doy el tratamiento y veo cambios. Eso es bueno, ¿sí? Pero cuando nosotros dábamos el tratamiento desde un inicio sin que el animal fuera alérgico y después lo hacíamos alérgico, ya no desarrollaba la alergia. Lo que quiere decir que está también previniendo el desarrollo de la alergia, ¿sí? Y eso es un resultado, bueno, que a nosotros nos abrió muchísimo el poder en pensar en aportar un tratamiento que no solamente trate la alergia, sino que llegue también a prevenirla, ¿sí? Y, por ejemplo, hablando del tema del desarrollo, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer este tipo de investigaciones? Sí, es bastante tiempo. Nosotros empezamos con este proyecto más o menos en 2010, 2012, pero pasamos por otros modelos antes de llegar a la dermatitis atópica.
Empezamos con el modelo de dermatitis, creo recordar que como en 2015 más o menos, y sí fueron de proyecto, fueron como unos 4 o 5 años, hasta que ya teníamos, pues podemos decir que todos nuestros resultados que avalaban que había un efecto tanto preventivo como un efecto terapéutico. Es decir, una vez que ya teníamos la enfermedad, se podía tratar con la administración del GMP. Luego, obviamente, como es una enfermedad que afecta a la piel, pues es mucho más sencillo proponer un tratamiento tópico, es decir, un tratamiento que tú puedas aplicar en forma de crema o forma de ungüento, que un tratamiento tomado. ¿Sí? Entonces, desarrollamos otro proyecto en paralelo donde probábamos la misma sustancia, el mismo GMP, pero aplicado en una crema. También, insisto, en modelos animales, que es lo que nosotros hacemos. Se conocen como modelos preclínicos. ¿Sí? Y también vimos que tenía un efecto protector. Sobre todo, y lo que más nos llama la atención y pensamos que es una de sus principales aplicaciones, que quita el comezón que tienen los animales. Porque eso ya nos hace pensar que no solamente podemos aplicarla en dermatitis atópica, sino que podemos aplicarlas en otras dermatitis que también tienen comezón. ¿Sí? Pero bueno, eso es algo que todavía tenemos que demostrar. ¿Sí? En el caso de la dermatitis funcionaba tanto administrado vía oral como administrado tópicamente. Y como normalmente cuando una persona tiene dermatitis, la lesión de la piel genera una herida, posteriormente lo que hicimos fue evaluar si este compuesto, GMP, tenía capacidad de facilitar que la herida se cerrara. Entonces eso lo hicimos utilizando una serie de modelos in vitro que llamamos, es decir, con células cultivadas, ya no en animalitos, sino células cultivadas, y desarrollando un modelo de heridas que ya está bien establecido, veíamos que sí tiene capacidad para controlar y hacer que cierre antes la herida. Por lo tanto, todos los resultados que estábamos generando nos indicaban que pues puede ser efectivo en el tratamiento de este tipo de lesiones. Otra condición que ocurre en la lesión de dermatitis atópica, igual que tenemos una microbiota, es decir, bacterias buenas en el intestino, tenemos bacterias buenas en la piel, sobre la piel. ¿Sí? Tenemos una microbiota intestinal y tenemos una microbiota cutánea. Y también ocurre que en la persona que tiene inflamación en la piel, esas bacterias buenas disminuyen en cantidad y algunas malas se aprovechan y crecen. ¿Sí? Lo que llamamos como oportunistas, ¿sí? Patógenos oportunistas. Concretamente hay uno que se llama Staphylococcus aureus, que es el que aparece sobre todo en las lesiones de la dermatitis atópica, y ese puede llegar a potenciar la respuesta inflamatoria, puede llegar a generar infecciones mucho más severas en las heridas y hay que controlarlo. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando el paciente tiene una dermatitis atópica, si el alergólogo o el especialista ve que la lesión está muy abierta y que hay algunos signos de que puede haber infección por Staphylococcus aureus, administra un tratamiento, que muchas veces el paciente dice, bueno, si tengo alergias, ¿por qué me dan un medicamento? ¿Por qué me dan un antibiótico si tengo alergias? Esa es la razón, ¿sí? Hay que evitar que estas bacterias malas colonicen y se establezcan ahí en las lesiones, porque entonces sí puede hacer que se complique, ¿sí? Que sea muy severo el proceso. Entonces fue otro de los puntos que quisimos abordar. Este GMP es capaz de controlar el crecimiento y controlar a esta bacteria mala y vimos que sí. ¿Sí? Eso lo hicimos también con ensayos in vitro y nos dimos cuenta que cultivando in vitro la bacteria y añadiéndole a esos medios de cultivo el GMP, evitaba el crecimiento de la bacteria. Por lo tanto, vemos que hemos abordado como todas las diferentes manifestaciones y las diferentes condiciones que puede tener una lesión con dermatitis, tanto el comezón, que disminuye, la inflamación, que también disminuye, controlar bacterias patógenas que puedan ahí crecer y generar daño, también lo hace, y aumentar o ayudar a que se cierre la herida. ¿Sí? Y, por ejemplo, en cuestión de investigación, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya se hizo lo que es en animalitos. Uh-huh. ¿Cuál es el proceso o cómo se lleva a la siguiente etapa? Me imagino que es en pruebas con humanos. Así es. Y luego ya sería al mercado. ¿Cómo es ese proceso? Es un proceso largo. Fíjate, en fase preclínica
Yo te estoy hablando de casi 10 años, ¿sí? Ya estamos diseñando el primer estudio en colaboración, obviamente, con especialistas, médicos especialistas. El primer estudio, que sería un estudio piloto, con un número muy reducido de pacientes con dermatitis, para hacer ya lo que sería el brinco de la fase preclínica que ya hemos realizado a lo que es el estudio clínico. Pero todos los estudios clínicos tienen varias fases. Son 3 fases antes de sacarlo al mercado, el producto, y después la cuarta fase o la fase clínica número 4, que esa es una vez que ya está, es como un seguimiento que se le da, ¿no?, al medicamento o a la sustancia que uno esté comercializando, obviamente que tenga una aplicación en los humanos, ¿sí? Yo considero, estamos hablando que fase 1 pueden llegar a durar a veces de 3 a 5 años, también otros 3 o 4 años fase 2 y otros mismos años para fase 3, o sea, se habla de 10 a 15 años para completar todos los estudios de fase clínica y poder comercializar. Nosotros tenemos la ventaja, o así lo veo yo, que es un producto natural, ¿sí? Es un producto natural que forma parte de un alimento, pero aún así hay que probar que en grandes cantidades, porque nosotros lo administramos a una cantidad que tú, ingiriendo leche de manera natural, no la puedes adquirir, ¿sí? La concentración que nosotros usamos es mucho más alta, lo tenemos muy concentrado tanto en la crema como lo que administramos vía oral. Por lo tanto, tiene que pasar por todas las fases, es decir, fases donde se demuestre que no genera ninguna toxicidad ni ningún daño. Si lo aplicas en la piel, pues en las zonas donde estás aplicando, y si es por vía oral, pues a nivel sistémico. Inclusive a través de la piel también se pueden absorber algunos medicamentos. Entonces, todos esos estudios hay que realizarlos. Lo primero, o las diferentes fases, se evalúan diferentes características de lo que estás probando. En unas son toxicidad, en otro es efectividad, es decir, que realmente lo que nosotros veíamos en los animalitos de experimentación se reproduzca también en los humanos, es decir, hay una disminución del comezón, hay una disminución de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y la diferencia, aparte de lo que se evalúa en cada fase clínica, también es la cantidad de individuos que entran al estudio. Se suele empezar con un estudio piloto de unos 20 individuos, y después ya pasamos a estudios un poquito más grandes todavía de fase 1, donde puedes tener unas 80 personas involucrados. Después en fase 2 ya hablamos de cientos y después ya hablamos de miles en fase 3. La finalidad de esto es que cada vez tu grupo de estudio pues englobe mayor cantidad de población, porque pues todos no somos genéticamente iguales, cada quien tiene características diferentes, y cuando tú sacas un producto a población abierta debe de ser efectivo en un porcentaje elevado de personas, pese a esas diferencias que existen entre nosotros. Entonces hay que ir siguiendo todas esas fases de un estudio antes de poderlo comercializar. Entonces sí es un periodo largo de tiempo, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Para mí es fascinante, después de 10 años de desarrollar algo a nivel preclínico y encontrar su aplicabilidad en una patología tan importante como es una alergia cutánea, el poder ver que eso tiene una aplicación para ayudar la calidad de vida de las personas, para ayudar un tratamiento, o sea, como un tratamiento para ayudar a las personas con alergia, bueno, es una satisfacción enorme. Y yo creo que todos los que hacemos ciencia básica, aunque estemos en un laboratorio a nivel experimental, con animales o en unidades de cultivo, con células, proyectamos siempre que lo que nosotros hacemos y nuestros resultados tengan una aplicación, ¿no? Si lo podemos hacer nosotros, pues maravilloso, ¿no? Yo creo que es el sueño de todos los investigadores básicos. Y si no, generar el conocimiento para que otros puedan partir de ahí y ahora ya sí ver la aplicación en salud y realizar estos estudios clínicos. Doctora, le agradezco mucho por la manera de explicarnos. Yo creo que quedó todo muy claro. ¿Y dónde la podemos encontrar? ¿Contactos, alguna página? Sí, te puedo pasar mis correos. Lo podemos dejar en la descripción del video. Si Sí, quiere claro, sus datos, por claro si que hay sí. algún interesado que quiera colaborar y sumarse a su proyecto. Ujú. Yo creo que hay muchas personas allá afuera que
pueden compartir la misma visión y más en investigación, porque se trata de sumar, se trata de abonar hacia un mismo fin. De Sí. hecho, lo que entiendo es que esto de la investigación es a largo plazo, Ujú. no es de un día para otro y siempre se tiene como un objetivo claro hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Entonces, yo creo que platicar y tratar estos temas es muy importante y más para las generaciones jóvenes que quisieran a lo mejor trabajar con usted en proyectos. No sé si nos cuente algo sobre eso. Sí, de hecho, en el proyecto este que yo te he platicado, hay integrado muchos alumnos de licenciatura de aquí de la universidad, de diferentes carreras. Han participado alumnos que están en la licenciatura en químico farmacobiólogo, biotecnólogos, tenemos también estudiantes de biología, tenemos estudiantes de medicina que también se incorporan al proyecto y, por supuesto, han formado parte estudiantes de maestría y de doctorado. Son proyectos largos y que yo siempre les digo, porque a veces uno piensa que el proyecto se inicia y se clausura. Para mí los proyectos se inician y una vez que tú lo vas desarrollando, empiezan a proyectarse muchas otras salidas, ¿sí? Yo llevo 25 años trabajando en la universidad y yo siento que lo que estoy haciendo son líneas que se han derivado del proyecto que yo inicié hace 25 años, ¿sí? Siempre hay preguntas sin resolver. Durante el desarrollo del proyecto siempre hay objetivos que cuando tú piensas que lo has cumplido te das cuenta que no es así, que tienes otra puerta abierta para continuar y que te van abriendo el camino. Eso es lo bonito de la investigación, ¿sí? Nunca se acaba el conocimiento, ¿sí? Y pues sí, estamos abiertos obviamente a estudiantes, de hecho hay muchos estudiantes en el laboratorio que cada quien, con su granito de arena, aportan para que el proyecto vaya creciendo y para que vayan surgiendo nuevas líneas de investigación. Y tienes muchísima razón en ese comentario que has hecho. Uno hoy en día solo no puede, ¿sí? Se necesita el apoyo de muchas personas en diferentes disciplinas, porque hoy en día, por ejemplo, lo que yo estudio, la inmunología, ¿sí? La inmunología se estudia desde el punto de vista molecular, ¿sí? Ahí los biólogos moleculares, los genetistas tienen un campo enorme, desde el punto de vista celular, los histólogos, los morfólogos, desde el punto de vista bioquímico, ¿sí? La inteligencia artificial ya se utiliza para hacer estudios en inmunología, ¿sí? Para predecir las enfermedades, los procesos infecciosos. Ahora manejamos tantos datos que la estadística es crucial, entonces hay veces que uno pues está limitado en su conocimiento y pues tiene que ir con un colega que sepa de estadística, oye, ayúdame, tengo esta cantidad enorme de datos, ayúdame a procesarlas. Entonces necesitamos equipos multidisciplinarios y necesitamos tener la apertura de darnos cuenta que no sabemos todo y que tenemos que echar mano de los que tenemos alrededor o en otras partes del mundo. O sea, la gente, uno se da cuenta en el mundo científico que si tú tocas puertas se te abren. Hombre, hay de todo, ¿sí? Habrá alguno que te diga que no, pero bueno, habrá otro que te diga que sí. Y son más los que sí que los que te dicen que no. Pero hay que tocar puertas. Yo muchas veces les digo a mis alumnos, es que si no piden, no se les va a dar. O sea, si yo no sé que tú tienes interés en investigación, no te puedo invitar a mi laboratorio. Entonces, hay que tener esa iniciativa de acercarse, de ver, de conocer, porque a veces piensas que va a ser a lo que tú te quieres dedicar y cuando llevas un mes en el laboratorio te das cuenta que no te gusta. Y eso es válido. O sea, para saber si te gusta o no te gusta, tienes que probar. Entonces, sí, yo les invito a todos los estudiantes, no solamente conmigo, aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en otras instituciones de educación de Aguascalientes se hace muy buena investigación. Entonces, que se acerquen y que vayan viendo lo que les gusta, lo que no les gusta. Y muchas veces conmigo llegan alumnos que ya traen una idea fija, ¿no? A veces hasta una idea que uno cuando los escucha dice, no, pues necesita 50 años para desarrollar ese proyecto. O sea, ellos se ven ya como que van a curar el cáncer, que van a hacer... Qué padre, ¿no? El tener esa visión y pensar que ellos se pueden comer el mundo y que pueden solucionar un problema tan serio como es el de algunas enfermedades tumorales. Pero con esa gana, con esa ambición con la que vienen, con esa curiosidad, ¿sí? Es la mejor manera para iniciar en ciencias. Y hay que tener curiosidad, hay que tener ganas para
pues generar conocimiento y aportar que a veces, bueno, mi investigación, nuestra investigación tiene un poquito más de aplicación en salud, pero hay veces que haces ciencia como muy molecular, ¿no? Y a veces te preguntas, 10 años para, no sé, identificar una proteína, pero resulta que después esa proteína es el inicio o el paso para generar un tratamiento para una enfermedad. Entonces, todo es importante. Ciencia básica, ciencia aplicada, ciencia clínica, todo es importante y necesitamos trabajar en equipo. Pues le agradezco, doctora, y espero venir más seguido a visitarla. Creo que uno se lleva mucho conocimiento, uno aclara muchas dudas y de eso se trata, de llevar la ciencia, la investigación hacia los hogares de las personas que nos están viendo. Muchas Muy bien. gracias. Gracias a ti.